Bienvenidos a esta clase en la que vamos a hacer un CRUD completo utilizando PHP y conexión a base de datos a través de programación orientada a objetos con MySQL. Vamos a hacer primero una primera parte del diseño teórico del sistema de información que vamos a hacer, que es para una única entidad, que van a ser alumnos y sus notas. Y una vez que tengamos el esquema claro, vamos a hacer el diseño de la base de datos directamente en el asistente de PHP Y una vez que tengamos la base de datos diseñada, vamos a ir directos a empezar a programar lo que es la parte frontal y cada uno de los controladores que necesitamos. Para ello vamos a abrir la pizarra, voy a abrir la pizarra, vamos a abrirla aquí en grande, ¿sí? Y vamos a empezar y vamos a decir que vamos a diseñar un CRUD con PHP. Entonces, para hacer un CRUD con PHP lo que es importante es tener clara la estructura y la cantidad de archivos que necesitamos en nuestro diseño. Entonces, todos parten a partir de una única entidad. La entidad que vamos a hacer nosotros, es decir, cada base de datos que tiene varias entidades, pero cada entidad tiene su propio CRUD, porque todas las entidades necesitan poder ser creadas, poder ser editadas, poder ser eliminadas, poder ser actualizadas, ¿no? Necesitan todo. Entonces, la entidad que vamos a hacer nosotros va a ser solo de una base de datos un trocito pequeño. Y el trocito que vamos a hacer va a ser alumno, que va a tener aquí su trocito de su diagrama entidad-relación y va a tener su ID, va a tener su nombre y va a tener su nota. Sí, y esa va a ser nuestra base de datos. Es decir, nuestra base de datos va a ser esta en la que voy a tener un ID que va a ser un integer que va a ser autoincrementable. Esto es muy importante porque el ID se va a ir generando automáticamente porque es el identificador único de ese elemento. Luego voy a tener nuestro nombre que va a ser un varchar, ¿no? Un varchar que le vamos a poner 50 caracteres y por último vamos a tener nuestra nota que va a ser un float, ya que va a ser pues una nota del 1 al 10 que va a ser un decimal, ¿no? Entonces esta va a ser nuestra estructura de la base de datos y para esto tenemos que crear nuestro CRUD. Es decir, esta entidad se va a convertir en una tabla en la base de datos, ¿no? En la base de datos todavía se ve, ¿no? Si en la base de datos se va a convertir en una tabla que va a ser el ID, el nombre y la nota. Y esta va a ser mi tablita de la base de datos. Madre, tengo el pulso para robar panderetas, ¿eh? Y esta va a ser mi tablita en la base de datos. Entonces, a partir de esta tablita vamos a construir nosotros nuestras vistas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser nuestras vistas? Voy a ponerme ahí en pequeño para poder empezar. Y entonces, todo esto parte con un primer archivo que se llama, voy a hacerlo aquí grande, que es el archivo más importante, que es a partir del cual se desarrolla todo y se llama listado.php. Entonces vamos a crear un listado.php que simplemente va a tener aquí un título que va a ser listado. O las de esto el rato me las cambia fatal. Listado, ¿sí? Va a tener debajo de eso, voy a ponerle otro color en azulito, un botón que va a poner nuevo. Un botón nuevo y ya justo debajo va a tener la tabla y la tabla va a ser ID, nombre y nota. ¿Sí? Entonces va a tener una tablita que va a ser así, que va a ser mi tablita y se va a ir generando de forma dinámica según vayamos añadiendo o eliminando o editando cualquier elemento de la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener un elemento 1 que va a ser Pablo, va a tener un 7 en el examen, Pablo V. Luego voy a tener un elemento 2 que va a ser Ángel G, que va a tener un 9 y así voy a tener pues los que me hagan falta y así haciendo los que me hagan falta. Esto puede ser infinito en función de los elementos que yo tenga en mi base de datos. Esto puede ser dinámico, ¿no? Una vez que ya tengo eso, esto es la parte de la R, ¿eh? Esto es la R, ya tendría la R de read, porque aquí yo estoy leyendo en mi base de datos cuáles son los elementos que tengo, ¿sí? Además de esto, le voy a añadir a mi diseño, por eso este es el archivo principal, a cada una de las filas le voy a añadir un botón que va a ser eliminar. Aquí cada uno va a tener su eliminar. Cada uno va a tener su botoncito de eliminar, pum, pum, pum. Entonces, cuando yo pulse ahí, ese elemento se me borre. Y también voy a tener otro botón en cada uno
que va a ser aquí editar. Para poder cambiar la nota, poder ajustar el nombre o cualquier cuestión de esas, aquí otro que va a ser editar. De esta forma, con el botón editar, yo lo que consigo es, voy a ponerlo en verde para que se vea, la U de update. Con el botón rojo hago la D de delete, ¿sí? Y con el botón azul lo que hago es la D de create, ¿no? De crear nuevos elementos. Entonces, yo aquí, a partir de aquí, puedo confeccionar ya todo. Este va a ser mi página principal y de aquí voy a ir derivando las demás. ¿Qué más vistas yo voy a necesitar? Pues mira, para cuando esto, bueno, esto va a formar parte de la tabla, obviamente. Esto va a estar así, en mi tablita, ¿sí? Entonces son botones que van a estar ahí como en la tabla, ¿no? De más. Tú lo puedes ver eso en cualquier lugar. Ese nuevo. ¿Qué va a ocurrir cuando pulsen en ese botón nuevo? Cuando pulsen en ese botón de nuevo que tengo aquí, lo que va a hacer, me voy a ir a una página que se va a llamar nuevo.html. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser simplemente un formulario. Voy a ponerlo aquí. Va a ser un formulario que va a poner nuevo alumno, un título y después va a poner un nombre, un formulario que va a ser nombre con su campo, circular no, yo lo quiero así, nota con su campo, que no quiero círculo, y aquí ya añadir un botón de mi formulario, ¿no? Un input type submit para enviar. Voy a tener eso ahí puesto. Y cuando yo pulse a ese botón añadir, va a ir a un añadir.php a esta página, que aquí se va a producir la magia con un código PHP que va a ser el que me lo va a insertar en la base de datos, va a hacer todo el tu y me va a devolver a la página de inicio. Y a partir de aquí me aparece un flujo de información que va a ser el siguiente. El flujo de información que va a salir va a ser el siguiente, mira. Va a ser, yo cuando pulso aquí en nuevo, esto me va a venir, me va a traer aquí, pum, me va a traer a esta página. Yo relleno esta página y cuando pulse en añadir me va a traer a este de aquí de añadir. Y cuando yo aquí en añadir, esto va a haber un código PHP íntegro, ¿no? Que esto no lo va a ver el usuario, va a ser un código PHP que va a sacar la información del formulario, la va a organizar, la va a convertir, la va a preparar y la va a guardar en la base de datos. Y cuando he hecho toda esa información, lo que va a hacer, esto me va a traer de vuelta aquí a mi listado original, pero con ya más información, o sea, con la nueva fila aquí añadida debajo, con nuevas personas añadidas ahí debajo, ¿sí? Hasta aquí estamos. Siguiente cosa que yo voy a necesitar, la función de eliminar. Es decir, cuando alguien pulse en eliminar, simplemente va a ir a eliminar.php, una página, y aquí en este eliminar PHP, ese es el más sencillito, el caso más sencillo, va a haber una página con un código íntegro en PHP que lo que va a hacer va a ser borrar ese registro de la base de datos, le va a borrar y me va a traer de vuelta. Es decir, cuando alguien pulsa aquí en eliminar, esto viene aquí a esta página y esta página te retorna otra vez, después de que haya hecho esa eliminación, a la página original del listado, pero ya con ese archivo eliminado. Y va a haber un código PHP, ¿sí? Muy bien. Y luego el último que nos queda, que es el caso más difícil y el último que vamos a hacer hoy, va a ser el de editar. Entonces, cuando yo a alguien pulse en editar, me va a traer aquí a una página que va a ser editar.php. Y en editar.php voy a encontrarme con otra vista que va a ser muy parecida a la de nuevo, porque voy a tener aquí editar alumno, esta sí que es una vista que el usuario lo va a ver. Y aquí voy a tener un nombre con su campito y un nota, nota con su campito, que no quiero circular ahí, y aquí un guardar, un botón, ahí está. Y de aquí va a venir a un código que se va a llamar guardar.php, que va a ser de nuevo un código solamente en PHP, que lo que va a hacer procesar esta información. Es decir, que este nuevo, igual, cuando alguien pulse en editar, me va a traer a esta página, cuando alguien pulse en guardar, me va a traer a esta página, y cuando alguien aquí ya haya terminado de guardar, ¿qué va a hacer? Me va a traer de nuevo a la lista original, pero ya con la información guardada. Y aquí va a haber un código únicamente PHP, es decir, eso no lo va a ver nadie, sino solamente va a ser un código PHP que voy a poder ver.
Y ese es el flujo de información, esos son los archivos que necesito construir y que necesito crear. Entonces voy a necesitar crearme 6 archivos, 3 de los cuales son vistas y 3 son controladores. ¿Qué es esto que acabas de decir? Pues acuérdate, hay dos tipos de archivos, ¿no? Vamos a distinguir entre dos tipos de archivos. Voy a distinguir entre archivos que llamo vistas y archivos que llamo controladores. Controlador. ¿Qué diferencia hay entre una vista y un controlador? Pues mira, las vistas son archivos que el usuario final, cuando tú estás navegando, ves. Por ejemplo, esta primera vista de aquí del listado.php, aunque sea un archivo PHP, yo la puedo ver, porque el usuario va a ver, va a poder interactuar y va a poder hacer cosas por ahí, ¿sí? Es decir, eso es una vista, entonces una va a ser esta listado. Entonces, esto van a ser archivos o PHP o también HTML, porque yo puedo tener una vista como por ejemplo nuevo, que nuevo va a ser un archivo nuevo.html, pero que también es una vista porque el usuario va a entrar y va a ver un formulario ahí muy bonito. Y también tengo otras vistas como editar.php, que va a ser exactamente igual que nuevo, pero con una salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que aquí, cuando yo estoy en nuevo, la salvedad es que cuando yo entro en nuevo, yo aquí lo que quiero es que si yo he pulsado en el botón de editar este verde de la fila de Ángel, ¿ves esta fila de Ángel? Que aquí en nombre me ponga Ángel G, para que yo cuando pueda editar le pueda editar perfectamente ahí, y aquí en nota me ponga su nota 9, para que cuando yo vaya a editar sepa qué persona estoy editando y yo pueda cambiar a la mayúscula, a la minúscula y pueda ver. Entonces la diferencia es que sí que es verdad que la página va a ser igual, la de nuevo que la de editar va a ser parecida, pero esta va a estar vacía porque es un usuario nuevo que estás creando, y en cambio aquí es un usuario que ya está creado y simplemente quieres editarlo, entonces necesitas que ahí te haga un retrieval de la información, ¿no? Que la información ya está escrita. Y luego, por otro lado, vamos a tener a los controladores, que son páginas que el usuario no ve, es decir, que el usuario no se entera ni que pasan por ahí, como puede ser esta página de añadir, puede ser la página de guardar y puede ser la página de eliminar. Es decir, esas páginas el usuario no las ve, no las ve. Es decir, yo sé que ha ido ahí porque ha hecho ti, pero el usuario va a ver esta y después de ver esta página de nuevo, directamente se va a venir al listado y no se va a enterar que ha pasado por añadir. Por eso es una vista, una página que se llama controlador. Y los controladores siempre son tipo PHP, porque siempre son códigos de programación, son programas que se tienen que ejecutar y que tienen que procesarse. Entonces, con esa estructura clara de programa que vamos a proceder, lo que vamos a empezar es el primer paso, que va a ser siempre el primer paso, vamos a crear pasos. El primer paso es crear la base de datos, ¿no? Crear la base de datos. Entonces, para crear la base de datos, lo primero que tengo que hacer es, como ya conocerás, abrir mi champ. Voy a tener aquí el champ. Aquí lo ves. Y lo que tienes que hacer es ahí darle a arrancar el Apache, a arrancar el MySQL y tenerlo encendido, ¿sí? Cuando yo tengo mi champ abierto, voy a proceder a hacer mi base de datos, que es esta tabla. Es una única base de datos con una única tabla. Ese es su diagrama de relación. Entonces vamos a proceder a ello. Vamos a ir para allá. Voy a entrar aquí. Y para entrar a mi champ, voy a poner aquí el boli. Va a ser, entras en localhost /phpMyAdmin. Y aquí en phpMyAdmin es donde vamos a poder editar y crear pues nuestra tabla perfectamente. Venga, aquí estamos ya en nuestro phpMyAdmin. Lo primero que voy a hacer va a ser crear. Le voy a dar aquí a nueva. ¿Ves aquí? Nueva. Voy a crear una nueva base de datos. Le voy a dar a nueva. Se va a llamar, la base de datos se va a llamar CRUD. Se va a llamar CRUD. Bueno, lo voy a poner en minúsculas para no tener problemas. Siempre en estas cosas sabes que es mejor no utilizar ni ñes, ni símbolos raros, ni mayúsculas. Todo en minúsculas, todo letras sencillas. Y voy a poner el cotejamiento con UTF-8 General C. UTF-8 General C. ¿Sí? Y le voy a dar a crear, mi base de datos creada, ya tengo la base de datos ha sido creada, y voy a crear una única tabla que se llama alumno, siempre las bases de datos en singular, que va a tener 3 columnas, le voy a decir que tiene 3 columnas. Voy creándolo a la vez. El primer elemento es el ID, le voy a poner ahí ID. El ID ya sabemos que es de tipo entero porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cosas muy importantes de mi elemento ID, que tengo que decirle que mi elemento ID es... aquí, perdón. Es autoincrementable. Autoincrementable. Yo en cuanto marco la autoincrementable ya me dice aquí que es la clave primaria. Claro que sí. Autoincrementable significa que cada vez que yo meta un nuevo elemento, este se me va a generar automáticamente. Por eso, yo aquí cuando tenía, voy a la pizarra,
Cuando yo aquí creaba un nuevo archivo, ¿no? Y cuando creaba un nuevo archivo, yo aquí lo único que tenía que hacer era, ¿ves? Ahí está nombre y la nota. Y el ID no se lo asigno, claro que no, porque el ID es auto incrementable, es decir, se va asignando automáticamente y de forma incremental, es decir, el primero 1, el segundo 2, el tercero 3, 4, 5, 6, 7 y se va metiendo así de forma auto incrementable los elementos, ¿sí? Es decir, por eso yo tengo que decir que es auto incrementable. Y ya voy a decir simplemente eso, que es un ID entero. Luego voy a meter al nombre, todo en minúsculas, voy a decir que es un varchar, un varchar y habíamos dicho que iba a ser de 50 caracteres, ¿no? Esa es la longitud máxima de 50 caracteres y ya está. Obviamente voy a decir que nulo no puede ser. Y luego por último voy a meter la nota hemos dicho que va a ser un float, porque puede tener decimales, un float. Y sí que voy a decir que puede ser nula, ¿eh? Nula, eso significa que si no me dicen nada, pues la nota puede estar vacía. Es decir, yo puedo tener un usuario con su ID y su nombre y sin nota, ¿no? Porque todavía no se haya creado o lo que sea, sin nota. Entonces, esa sí que voy a decir que puede ser nula. Permito que sea el campo nulo. Pues una vez que tenemos esto, le doy a guardar y se me va a crear automáticamente la tabla. Ya tengo aquí mi tabla, mi base de datos, mi base de datos CRUD. Voy a ir a mi base de datos CRUD con una única tabla. La única tabla es esta, la tabla alumno. Voy a acceder a la tabla alumno. Y aquí en mi tabla alumno está vacía, obviamente. Está vacía. Puedo ver aquí la estructura de la tabla, es decir, ver que tiene 3 campos, el ID, que es el primary key, la clave primaria, ¿sí? Y que es autoincrementable, el nombre, que es un varchar, y la nota, que es un float. Para tener algo de información voy a añadir los 2 datos que había metido, le voy a dar aquí a insertar y voy a meter, bueno, voy a meter tres campos, ¿no? Voy a meter el ID no lo tengo, voy a poner aquí Pablo con su 7, voy a meter aquí a Ángel con su 9, guardar, esto es, y ya se me han insertado 2 filas, entonces yo si me vengo ya aquí a examinar, veo que ya tengo aquí mi tablita con 2, ¿no? Pablo y su 7 y Ángel y su 9. ¡Qué bien! Pues ya tengo mi tabla creada, ya tengo mi estructura creada, pues vamos a empezar a hacer la parte del diseño de la interfaz. Vamos ahí a mi pizarra de nuevo y vamos a... ponte en pantalla grande, ahí. Ya tengo la base de datos creada, voy a poner aquí en pequeño. Ahí, o incluso me vengo aquí a este lado. Ya tengo aquí, voy aquí a los pasos. Tengo crear la base de datos, vamos a ponerle aquí, voy a poner aquí como en verdecito, check. Y ahora vamos a ir al segundo paso, que el segundo paso es diseño de la interfaz. Es decir, el front-end, lo que se llama en informática como front-end, ¿no? El diseño frontal. Es decir, vamos a hacer con HTML y con CSS este listado de listado.php. Vamos a hacer este listado de aquí, ¿no? Que es el segundo paso. Vamos a por el listado. Entonces cierro todo esto. Voy a abrir Sublime Text. Aquí tengo Sublime Text. Y antes de abrir Sublime Text, vamos a preparar la carpeta en la que vamos a trabajar. Es decir, voy a traer aquí una carpeta. Me voy a ir a este equipo. Voy a ir al disco C. Y aquí en el disco C voy a abrir Champ. Acuérdate que si estás en un ordenador tipo Mac, tienes que ir a aplicaciones Champ. Y esto es igual. Busca la carpeta htdocs. Y aquí en htdocs, que esto es mi servidor, aquí ya estoy en el servidor, voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar CRUD. En minúsculas también para evitar problemas. CRUD. Y este CRUD aquí dentro voy a empezar a guardar mis cosas. Esto va a ser mi directorio. Raíz. Entonces, ¿cómo hago para entrar aquí? Acuérdate que siempre para ejecutar archivos que están en el servidor no puedo acceder a ellos haciendo doble clic. No puedo entrar con doble clic. No puedo hacer doble clic. Siempre tengo que hacer. Entrar en el explorador y en el explorador en la barrita de arriba poner localhost barra php myadmin localhost barra, en este caso localhost es mi htdocs, es decir, que estaría aquí. Si yo quiero entrar en el CRUD, tendría que poner localhost barra CRUD barra aquí ya el nombre del archivo. Entonces vamos a guardar aquí, voy a crear un nuevo archivo, le voy a dar a guardar como y se va a llamar aquí, ¿ves? Dentro de htdocs, dentro del CRUD, se va a llamar el primero que es listado.php. Ahí está guardadito en listado.php y aquí voy a crear ya mi archivo. Voy a empezar con mi HTML. Voy a quitar esas 2 cosas que no me hacen falta para el ejercicio básico. Voy a ponerle un título que va a ser listado. Y aquí le voy a poner un H1. Voy a poner aquí listado. Voy a poner aquí debajo un ahref que se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar el segundo archivo este? Nuevo.html, que es el enlace nuevo.html.
cierro y voy a crear aquí nuevo alumno. Voy a meter aquí un espacio en blanco y aquí ya y aquí ya debajo voy a crear mi tabla. Una tabla por ahora, como esto es estático, pues la diseño de forma estática. Y va a ser un table de forma estática. Le voy a meter que tenga un border 1. Y aquí dentro de mi tabla voy a ir metiendo diferentes filas. Voy a hacer dos filas, la fila de la cabecera y luego la fila de un usuario solamente, ¿no? Para tenerlo como ejemplo, porque esa es la parte de diseño. Entonces, para hacer una fila, acuérdate que la fila es TR, table row, ¿no? La línea de la fila. Y aquí voy a meterle 3 TDs. TDs era cada una de las celditas, ¿no? Cada una de las celditas de la fila. Entonces, el primer TD se llama ID, el segundo ID, el segundo TD se llama, perdón, nombre, esto es texto, así que lo puedes poner así bonito, y el tercer TD se llama nota. Y aquí tendría esta parte. Y una vez que tienes esto, pues yo me haría otra table row, otra línea, pero ahora para rellenar con un elemento. Entonces voy a hacer TD, el primero que va a ser yo con el ID 1, voy a poner otro TD con mi nombre, Pablo Vigara, y voy a hacer otro TD con mi nota que era un 7. Y de esta forma ya tengo una página web bastante sencilla, pero que yo creo que funciona. Me voy a hacer un poquito más grande. Yo creo que funciona bastante bien. Vamos a verla cómo ha quedado. Voy a abrir internet. Aquí la tendría y para acceder a ella abro una nueva pestaña y aquí pongo arriba localhost /CRUD, que es el nombre de la carpeta, /listado.php. Y entro y aquí estaría creado perfectamente mi página que yo he hecho, ¿sí? Un poquito fea. Si quieres le podemos añadir un par de estilos. Vamos a añadir un par de estilos, mira. Aquí en este BR vamos a añadirle dos BRs, ¿no? Bueno, o este enlace le puedo meter aquí en un párrafo. Le voy a meter aquí en un párrafo para que tenga una línea independiente. Y vamos a dar estilos a las cosas. Vamos a poner aquí class, nuevo. Y aquí vamos a llamar a esta tabla, vamos a llamarla class tabla, ¿no? Así yo usando class puedo hacer referencia a ellos aquí en la parte de estilos. Acuérdate que la parte de estilos se creaba dentro de la cabecera y aquí dentro del head voy a poner aquí un style, dentro de la cabecera un style, y aquí dentro con el class, para llamar a las cosas que son class, ponía un punto. Entonces pongo punto nuevo, abro las llaves, y aquí voy a decir, bueno, sí, punto nuevo, voy a decir aquí textalign right para que se ponga a la derecha y también voy a poner background color un dark blue y un color del texto color white. Vamos a ver cómo se ve esto. Vengo aquí a internet, refresco y bueno, no se ve mucho. Sí. Vamos a ponérselo al enlace para que lo que sea es dentro de este elemento nuevo al enlace y por eso lo pongo uno dentro del otro. Si lo pongo aquí así, aquí sí que se ve ya. Aquí sí que se ve ya, ahí mi botoncito. Sí, sí que le puedo poner para quitar le puedo poner un text decoration. Vamos a ponerlo aquí otra vez, un text decoration none para que no tenga enlace y sí que le puedo poner un padding por todos los lados de 3 píxeles para que tenga como un poquito de aire todo alrededor y estoy añadiéndole los estilos. Mira, con el padding lo que consigo es, ¿ves? Que tenga un poquito como de aire. Entonces sí que es verdad que por arriba y abajo 3, pero por la izquierda y la derecha me puede interesar ponerle un poquito más. Entonces el primero es arriba y abajo y la segunda parte es izquierda y derecha, me he ido. Vamos a volver a abrir. Mira, sí, un poquito más bonito. Ya tengo aquí mi botón de nuevo alumno. Y si aquí a solo la parte de nuevo, nuevo, le voy a meter. Vamos a colocarlo bien. A esta parte de nuevo le voy a poner aquí un ancho del 100% para que ocupe toda la pantalla. Y así, si ocupa toda la pantalla, yo lo que voy a hacer es... No hace nada eso. Pues nada, eso no lo hacemos. Lo voy a dejar así, ahí pues necesito mi botón. Se le puede poner un poco más de cosas, le puedo poner un border radius si quieres, mira.
un border radius del 10%, por ejemplo. A ver cómo queda esto. Si le meto, quizás mucho es poco. A ver. Mira, ¿ves? Le da así como bordecito y tal. Muy bien. Y si quiero que quede así un poco más, pues le puedo poner punto nuevo a dos puntos hover. Y esto lo que hace es cuando pasas por encima. Entonces aquí le puedes poner un background color o un color del texto, que el texto se ponga light blue, light sky blue, por ejemplo, ¿no? Y entonces así de esta forma, cuando yo entre en el por encima, ves que el colorcito del fondo del texto se pone así un poquito azul y me queda bien, bien, bien bonito. Venga, y también vamos a ponerle a la table, le vamos a poner aquí border collapse, vamos a ponerle collapse para que me quede bonito. Y haciendo esto, fíjate cómo me queda, así mucho más bonito. Y también vamos a ponerle a vamos a abrir aquí, que la tabla, cada una de las celdas, table TD, cada una de las celdas de la tabla, tenga también un padding como el del botón, que vamos a ponerle 5 píxeles y 12 píxeles. Y así pues queda la tabla un poquito como más montada. Fíjate qué diseño ya, qué diseño, ¿eh? Qué diseño estamos haciendo. Y por último, vamos a hacer aquí arriba del todo del CSS el selector general, que es el asterisco, que eso es para que aplique a todo, 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 que se lo aplique a todas las cosas por completo. Y le vamos a decir a esto que vamos a poner un font family sans serif. Sans serif es que no tenga cursiva, es decir, que sea una letra así un poquito más bonita. Y le vamos a decir un margin. Nada, no hace falta decirle. Nada. Lo que sí que le vamos a decir a la tabla esta, además, sí que le vamos a poner margin auto para que se ponga un poco así como más centradita. ¿Sí? Entonces de esa forma lo que conseguimos es, mira, mi tablita está ahí centrada, listado, ves que ha quedado ya con una letra un poco más mona y aquí a nuevo vamos a decirle, vamos a quitar esto de aquí, que es el enlace y eso se lo vamos a poner a el nuevo, el text align right para que se nos ponga a la derecha el botón. Vamos a verlo. Y ahí estaría mi botón. ¿Sí? Qué bien. Pues ya tengo mi página bastante bonita. Listado, la tabla colapsada, así con las celdas bonitas. Y aquí mi botón nuevo. Yo creo que es un diseño bastante interesante que nos ha quedado, sencillito y fácil de seguir con él, ¿verdad? Pues vamos con el siguiente. Vamos a nuestro esquema. Entonces ya tenemos nuestro, acceso grande, nuestro diseño de la interfaz. Vamos a ponerle ahí un check, nuestro diseño de interfaz. Check, ese le tenemos. Y ya tenemos diseñados, a ver, aquí ya tenemos toda esta página diseñada. Vamos a hacer entonces la parte de la R, del read, es decir, que esta parte de aquí sea de forma automática y conectada con la base de datos. Es decir, que los datos que vayan saliendo ahí no sean los que yo he metido, en mi HTML. Es decir, cuando yo he rellenado aquí mi HTML, más allá de los estilos, que yo he creado un usuario, es decir, que esto se cree automáticamente. ¿Cómo voy a crear eso automáticamente? Con un bucle. Es decir, yo voy a hacer una petición a la base de datos, voy a recibir un array con todos los datos que va a haber en mi base de datos y a partir de ahí voy a hacer un bucle. ¿Cómo que un array? Sí. Porque yo cuando reciba, voy a bajar esto aquí un poco para tener un poco de hueco, cuando yo haga la consulta, yo voy a hacer una consulta a la base de datos, que voy a hacer un select todo from alumno. Yo aquí que voy a recibir, un dólar respuesta, que va a ser un array asociativo, que va a ser usuario 1 con su array y va a tener id 1, nombre con su nombre, Pablo, y su nota. Y voy a tener ahí, cierro, coma, el 2, su array con el de Ángel, coma,
el 3 su array con el de Ángel. Entonces, esto que se me forma ahí, y aquí cierro todo. ¿Qué se me forma ahí? Un array de arrays, es decir, una matriz asociativa que va a tener cada uno de los elementos con su posición y cada uno. ¿Y qué voy a tener que hacer para poder imprimir esto? Voy a tener que hacer un for each, un bucle que vaya recorriendo cada uno de los elementos, entonces que haga este, luego ese, un for each que va recorriendo cada uno de los elementos y los voy a poder ir imprimiendo, ¿no? El siguiente también va a ser así un id, que va a ser 2, va a ser nombre Ángel, ¿no? Y su nota que era un 9, y entonces así, si añado a alguien más, se va a ir generando así hasta pues los que haya, ¿no? Y este exactamente igual todo el tema. Entonces yo tengo que hacer un for each cuando yo reciba este dólar respuesta, de forma que yo vaya ta. Vamos a por ello, ¿sí? Pues vamos a hacer el código. Entonces, yo aquí, antes de la tabla, antes de la tabla, voy a abrir aquí un PHP. Voy a cerrar aquí el PHP y aquí voy a hacer todos los códigos. Entonces, lo primero que yo necesito de hacer es hacer una conexión con la base de datos. Y para eso hago un domain server name, un DSN. Y aquí lo que digo en este domain server name es MySQL, dos puntos, host igual localhost barra dbname igual, y aquí acuérdate que cada uno tiene que poner el nombre de su base de datos. Yo mi base de datos se llamaba CRUD. Si tú le has puesto a tu base de datos otro nombre, pues le pones el nombre que sea. Luego voy a crear aquí un user, que ese en mi caso se llama root porque está por defecto sin usuario ni contraseña. Y luego aquí le voy a poner un password, ¿sí? Una contraseña que en mi caso no tiene ninguna. Tú tendrás que poner ahí la que le corresponda a tu base de datos según la hayas creado o no hayas creado una contraseña y un usuario. Cuando yo tengo todo eso, monto la conexión y para montar la conexión creo la variable gd que se llama new pdo y aquí en el new pdo voy a poner aquí dsn, pues dsn, le meto el usuario y le meto la contraseña. Ahí está. Le meto esas tres cositas para hacer la conexión a la base de datos. Y ya tengo yo ahí la conexión preparada. Una vez que tengo la conexión preparada, hago la consulta, que es el paso 2, ¿no? Este era paso 1, voy a poner el comentario. Voy a poner aquí paso 1, hacer la conexión con la base de datos. Y aquí voy a poner paso 2, hago la consulta SQL. Entonces digo, primer paso va a ser crear la SQL, que esto es, habíamos dicho que es select todo from alumno. Crear todo from alumno. Y esa aquí voy a decir que resultado consulta es igual a la conexión con la base de datos que me prepare, pongo una flechita, prepare esta consulta SQL, la que he escrito ahí en esa variable SQL. Y cuando tengo mi consulta preparada, digo que esto va a ser OK, es igual a resultado consulta execute, para ejecutar mi consulta que yo me he preparado ahí en la línea anterior. Y aquí hago una comprobación. Antes de hacer mi tabla, yo aquí, si la consulta ha ido todo bien, OK me va a dar OK. Entonces aquí voy a poner un if OK. Si todo ha ido bien, pues, bueno, aunque esto, en vez de hacerlo aquí, vamos a hacerlo un poquito más abajo, ya en la zona que yo quiero editar. La zona que yo quiero editar es esta directamente, ¿no? Esta directamente. Entonces vamos a hacerlo aquí. Voy a poner aquí otro PHP, voy a cerrar aquí, que esa es la parte general, y aquí yo voy a decir aquí, if, si mi consulta ha ido bien, if OK, si la consulta ha ido bien, pues vamos para adentro, y si no ha ido bien, vamos a hacer aquí un else, y aquí en el else vamos a poner un eco que va a ser error en la consulta. Vamos a poner ahí un error en la consulta. Y si sí que ha ido bien, if todo ha ido bien, if OK, si ha funcionado bien, aquí lo que voy a hacer, voy a comprobar si hay resultados o no en la base de datos. Es decir, voy a decir if resultado consulta row count, es decir, que me cuente cuántas filas ha devuelto, es mayor que 0. Si es mayor que 0, voy a imprimir aquí unas filas y aquí voy a poner entonces echo
no hay alumnos todavía, ¿sí? Es decir, si hace la consulta, funciona, es decir, la consulta sale bien, pero cuando cuento las filas que me devuelve, me dice que no hay alumnos, pues digo, oye, no ha habido alumnos en la consulta todavía y me faltan los puntos y comas en cada una de estas líneas de PHP. Y si todo ha ido bien, es decir, si resulta que ha ido bien la consulta y resulta que sí que hay alumnos en la base de datos, ¿qué habrá que hacer? Ir recorriendo uno a uno con un bucle para irlos viendo todos. Entonces, ¿cómo hago ahí? Pues hago un bucle. Entonces voy a decir aquí un for each. Es decir, for each resultado consulta as, y aquí simplemente pongo fila. Es decir, resultado consulta as fila. ¿Qué significa eso? Que cada una de las filas que tengo en mi tabla que me va a generar, es decir, esta tabla que me va a generar, es decir, esta respuesta, resultado consulta, cada uno de estos arrays va a ser una fila, que es cada una de las filas, aquí, cada una de las filas de mi tabla, ¿sí? Cada una de las filas de mi tabla. Entonces, aquí voy a decir que en cada fila lo que tengo que imprimir, ¿qué va a ser? Eco, tengo que imprimir el qué, esto. Es decir, que este de Pablo Vigara lo voy a copiar de aquí y lo voy a poner aquí en el eco. Porque yo lo que quiero es, y voy a hacer aquí un tap, 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 así para que quede centradito y un punto y coma. Y ya voy a borrar este Pablo Vigara de aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que cada vez que haya un usuario, esto de una vuelta, trun, 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 y este bucle me imprima esta línea de la tabla, una línea de tabla por cada uno de estos. Voy a guardar y voy a ver si esto ya está funcionando. Vamos a ver que yo aquí tenía un único usuario. Si yo le doy a refrescar, ahí me dice, a ver, que tengo aquí un error en la línea 47, no database selected. Vamos a ver qué me dice la línea 47. Aquí, resultado consulta. Es que mira, esto lo he puesto mal. Es dbname, es dbname, database name. Había escrito aquí esto mal, dbname. Ahora yo creo que sí. Vamos a ir a internet, vamos a refrescar. Ahí está. Claro, y me dice, oye, dos veces, ¿por qué pone dos veces Pablo Vigara y Pablo Vigara? Porque aquí en mi base de datos había dos, estaba Pablo y Ángel. Pero ¿qué pasa? Que yo aquí en mi código, yo aquí cuando he hecho el bucle, me imprime uno por Pablo y uno por Ángel, pero claro, esto no cambia. Entonces yo lo que quiero hacer es que esto que está escrito sea también dinámico. ¿Y eso qué va a ser? Pues como esto, como fila es un array, como fila es un array, cada uno de los elementos es un array, yo aquí voy a decir que me pinte el elemento correspondiente de mi array. Es decir, que este va a ser fila y este elemento, ¿cómo se llama en la base de datos? Vamos a ver cómo se llama en la base de datos. El primero se llama, hay que coger esto de aquí. Es decir, yo quiero el ID, el nombre y la nota. Es decir, todos con minúsculas y normal. Entonces este va a ser fila ID. Este de aquí va a ser fila nombre. Y este último de aquí va a ser fila nota. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y ahora ya cuando yo me venga para acá y refresque y abra aquí, voy a refrescar. Ahí está. 1, Pablo, 7, Ángel, 2. Aquí está todo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Voy a hacer aquí un... así. ¿Qué te parece? ¿Cómo se verá mucho mejor? ¿Sí? Voy a cambiar aquí este. Y voy aquí, en vez de poner Pablo a secas, voy a editar aquí y voy a poner Pablo Vigara. Entonces, de esta forma, al hacer yo esto, significa que cuando yo venga aquí y refresque mi página, como se ha cambiado en la base de datos, aquí también se va a cambiar. ¿Qué te parece? Está guay, está guay esto. De esta forma ya tenemos mi read. La zona amarilla la tengo ya, es decir, este listado PHP le tengo hecho. El listado PHP le tengo hecho. Vamos a hacer la parte del create. Vamos a crear un nuevo elemento, es decir, poder crear un nuevo elemento de forma dinámica. Es decir, yo tengo aquí este botón nuevo y quiero que cuando alguien pulse ahí me vaya a esta página nuevo HTML. Es decir, vamos a crear este diseño, ¿no? Y ya es el último diseño que tenemos que crear. Vamos a crear este diseño. Vamos a crear este diseño. Entonces, para eso me voy a venir aquí y voy a crear una nueva página que va a ser new file. La voy a guardar, save as, y se va a llamar nuevo.php. No, nuevo.html, este era un HTML, ¿sí? Y va a ser simplemente una página web HTML. Yo puedo quitar estas cosas que no me hacen falta. Voy a llamarla aquí nuevo, ¿sí? Y esta página nuevo simplemente va a ser un H1, que va a ser nuevo alumno, ¿sí? Y le voy a meter aquí un formulario. Vamos a meter aquí un formulario. Y acuérdate que el formulario siempre tenía que tener aquí dos campos obligatorios. El primer campo obligatorio es el action.
Action, ¿qué es? ¿A dónde voy a mandar la información? ¿A dónde voy a mandar la información? En este caso, cuando yo lo envíe, ¿a dónde voy a mandar la información de nuevo? Yo he dicho que la información de nuevo la voy a mandar aquí, a añadir.php. Añadir.php. Cuando yo pulse aquí, quiero ir ahí. Entonces, el action va a ser, lo único que en vez de poner añadir, voy a poner añadir. Añadir.php. Y luego aquí hay que elegir también, además del action, es decir, dónde voy a enviar la información, el método. Es decir, por qué método la voy a enviar. Y yo aquí la voy a enviar por post. Siempre el añadir lo voy a utilizar post. Siempre. Es mucho más conveniente. Venga. Y aquí entonces vamos a crear dos... bueno, podemos crear, para que quede así como más bonito, podemos crear como una tabla. Si quieres, podemos crear una tabla o podemos ponerlo así en formato... Vamos a crear una tabla, venga. Voy a poner una tabla, lo único aquí no le voy a poner borde para que no se... no se vea. Le voy a poner aquí una tabla, voy a poner un table row, voy a poner en el primer table row dos TDs, un TD para el primer elemento, que va a ser nombre, dos puntos, y otro TD para el segundo elemento, y el segundo elemento que va a ser, que es el importante, va a ser un input. Input, acuérdate, siempre tenía que tener también dos atributos. El type, que en este caso va a ser un text, porque es un nombre, y el name, que es el más importante, porque lo que tenga name es lo que voy a enviar al formulario. Si no tiene name, no llega. Y eso que ponga en name va a ser luego el nombre de esa posición en el array asociativo que yo reciba. Entonces, en este caso va a ser nombre. Yo te recomiendo que lo pongas siempre todo igual. Si lo pones todo con minúsculas, todo con minúsculas. Y exactamente igual voy a crear otro table row con un td que va a ser nota, dos puntos, y aquí el otro td con el input, ¿ve? Con mi input, que es un type, este va a ser number, y le voy a poner name nota. Además le voy a añadir un atributo que se llama step, que es el paso, de cuánto en cuánto quiero que vaya aumentando. Es decir, yo quiero que las notas solo sean de 0,1, 0,1, entonces le voy a poner un step para que me ponga siempre un decimal, ¿no? Y que cuando yo le dé aumentar, pueda ir aumentando, que sea 7, 7,1, 7,2, 7,3. Si quisieras poner dos decimales, pues le pones 0,01, es decir, que lo mínimo, que puede ir aumentando es de 0 en 1 en 0 en 1, ¿no? Ahí está. Y luego voy a hacer otro último table row, ahí está, con un TD vacío el primero, y el de la derecha le voy a poner aquí otro TD, y aquí le voy a poner un input type submit, y como es el de submit, le voy a quitar el name para que no se envíe, y sí que le voy a poner un value, que el value es lo que yo quiero que vaya escrito aquí, que en este caso es añadir. Entonces aquí voy a poner un value que va a ser añadir. Y ahí está. Este es mi formulario creado. Y de esta forma, pues lo voy a poder ver. Es decir, cuando yo tengo aquí mi listado, vuelto a mi archivo primero de listado, como yo tenía aquí mi enlace a mi nuevo .html, cuando yo pulse nuevo alumno, se me va a venir aquí a esta página. Vamos a ver si funciona. Voy a refrescar aquí, yo pulso aquí nuevo alumno y aquí estoy en esta nueva página. ¿Qué te parece? ¿Ves? Aquí ya la ñ, esta ñ ya me está dando errores. Por eso siempre he dicho que es mejor esas cosas no poner, vamos a poner añadir. Si quiero poner eso, aquí tendría que poner un meta UTF-8. Si le pongo eso de UTF-8 ahí, ya sí que voy a poder ver perfectamente mi ñ o mi cualquier cosa de esas, ¿sí? Vale, vamos a añadir un par de cositas de estilo, pero nada, muy sencillitas, simplemente para que se vea un poco más bonito, ¿no? Que se vea un poco más bonito esto del título y todo eso. Entonces, simplemente vamos a poner aquí, debajo del título, unos estilos CSS. Vamos a poner aquí unos estilos CSS y le vamos a poner aquí que quiero que todo, ese es el selector universal, es decir, el asterisco, todo, tenga un font family, es decir, una letra que sea sans serif. Sans serif es que no tenga las cursivitas, los piquitos, ¿no? Que sea redondito. Y vamos a ponerle todo también un margin auto, para que esté todo como centrado. Y así de esta forma lo que consigo es esto. Mira, como me ha quedado ahí centradito todo, ¿sí? Ahí centradito, ¿qué te parece? Mucho más cómodo, ¿no? Entonces yo me vengo aquí atrás, tengo aquí nuevo alumno, pulso y ahí está. Mira qué bonito me está quedando, ¿eh? Mira qué bonito me está quedando. Nombre, nota, pum, pum, pum. Esto ves, cuando yo le doy aquí, como he puesto de 0 en 1 en 0 en 1, me va de 0 en 1 en 0 en 1. Y ya tengo yo aquí mi campo para añadir un nuevo elemento. Es decir, si vengo ya aquí a mi hoja, yo ya tengo
a lo grande, entra ahí esto. Yo ya tengo mi listado y mi formulario. Entonces yo lo que quiero es que cuando aquí alguien rellene y cuando aquí alguien rellene, cuando alguien rellene en estas dos posiciones y le dé enviar, me envíe esta información, añadir, y aquí en añadir se haga un código PHP que lo que haga es me suba a la base de datos estos datos. Pues vamos a hacer ese código PHP y se va a llamar anadir.php. Entonces vamos a crear aquí un nuevo archivo, file, new file, se va a llamar anadir.php. Ahí lo tengo. Y aquí esta página web no va a ser un HTML, va a ser directamente un PHP desde el principio. Y lo único que voy a hacer va a ser una conexión con la base de datos, un insert en la base de datos y me vuelvo. Entonces, como está en la teoría, pues el paso 1, siempre que yo hago cosas con conexiones, crear la conexión con la base de datos. Y aquí ya hemos aprendido antes que es DSN es igual a MySQL, host, localhost, lo podría copiar y pegar, la verdad, dbname igual a CRUD, que era como se llama mi base de datos. Luego hemos dicho que el user era root, la raíz, y que la contraseña, la password, es nada, yo la tengo vacía. Paso 2, hacer la consulta en la base de datos, ¿sí? Y esta consulta es un poco más difícil. Voy a hacer la consulta. Esto es un SQL que yo escribo. Pero claro, atentos a este SQL. Porque este SQL es una consulta con parámetros. Vamos a venir aquí a escribir un poco. Es decir, esta consulta, cuando yo he pulsado aquí en añadir, y yo envío para allá eso a través del método post, ¿qué está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo es que se me ha generado un array asociativo $post, que es un array que tiene aquí los names de los campos, es decir, el name, nombre, y aquí lo que haya rellenado el usuario, coma, el name, nota, y aquí lo que haya rellenado el usuario. Y este $post, ese array asociativo, es lo que me llega en el otro lado cuando yo hago el envío. Cuando yo hago enviar $post, se me genera esto. Es decir, si yo aquí creo un nuevo alumno que se llama Santiago, que me rellena ahí Santiago, y de nota tiene un 6,3, pues se va a generar ese array, un 6,3 y Santiago. Entonces, este es $post, es el array asociativo que se me genera al haberlo enviado por método post. Y eso es lo que yo tengo que recibir al otro lado. Entonces, yo voy a hacer una consulta que va a ser insert into alumno values, y aquí tengo que poner el nombre y la nota. El ID no, aunque tiene 3 campos, acuérdate que tiene 3 campos, que es ID, nombre y nota, yo solo voy a meter el nombre y la nota. El nombre y la nota. Para estar un poco más seguros de esos, lo que se puede hacer es esto. Estos valúes los voy a bajar aquí abajo. Y así aquí lo que pones es el nombre de la columna. Nombre y nota. Diciendo, oye, las columnas que voy a meter van a ser la columna nombre y la columna nota. Y aquí le pones los nombres. Claro, como tú no sabes los nombres, pues vamos a poner un parámetro. Te voy a poner n parámetro y not de nota. ¿Sí? Y esta va a ser la query que yo voy a hacer. Donde n y not, estos son parámetros. Esto y estos son parámetros. Para evitar inyecciones de SQL, como habíamos visto en la clase. Son parámetros que tengo que rellenar luego más tarde. Entonces, eso es lo que voy a procesar. Y esos parámetros que voy a decir, tengo luego que más tarde vincular y decir, claro, que este n es lo mismo que $post nombre. Y que not, o sea, el parámetro que corresponde a la nota, es lo mismo, lo tengo que asociar con lo que venga en la posición de $post nota. Es decir, en estos dos
los tengo que asociar a esos dos. Es decir, luego, ahí no se me ve, te voy a poner más pequeño, ahí tengo que vincular eso. Y eso es lo que voy a hacer en esta parte del código como está explicado en la teoría. Entonces vamos a ello. La consulta, ¿cómo va a ser? Es insert ento alumno, el que nombre y nota, valúes, ¿cuáles son? Pues son nombre y nota. No voy a poner el este completo, nombre y nota, ¿no? Bien, voy a poner ese. ¿Qué hago aquí? Resultado consulta es igual llamada a la base de datos y que me prepare la consulta SQL. Yo tengo mi consulta preparada, aquí lo que hago es un paso intermedio del paso 2, que es introducir los parámetros con bin param. Entonces aquí, ¿qué hago? Que digo que esto es resultado consulta bind param y digo que el parámetro nombre lo tengo que rellenar con lo que me ha llegado por $_post en el campo nombre. Es decir, lo que me hayan mandado a través de post en el campo nombre. Igual que resultado consulta bind param, el campo que se esconde bajo el parámetro nota lo tengo que rellenar con lo que me ha llegado por el vector $post _nota. Por eso es importante que aunque sean cosas distintas, que estos de aquí, este nombre y este nota, o lo que tiene que coincidir es con el name de mi formulario, porque este es el que va aquí. Es importante, yo creo que ponerlos todos igual para no liarnos. Es decir, tanto el nombre de la columna con de la base de datos, que son estos, los nombres de la consulta de la base de datos, los nombres de los names del formulario, como el nombre de los parámetros, que este va con este, yo creo que es importante llamarlos todos igual para no liar, porque si no aquí como le ponemos uno mayúscula, otro minúsculas, uno con... ¡Uf! La lías. Entonces ahí está. Y una vez que están hechos la inserción de los parámetros, el tercer paso es ejecutar el resultado de la consulta y poner aquí que OK es resultado consulta.execute, es decir, execute. Y ejecutar la consulta y aquí decir if. Si la consulta ha ido bien, pues hacer un... Y si no ha ido bien, aquí voy a poner echo, hubo un error en la consulta, en la base de datos. Y si todo ha ido bien, pues vamos a poner aquí un control S, aquí un echo, un todo bien. Vamos a ver si funciona. Entonces yo aquí voy a refrescar, voy a venirme aquí a mi listado, inserto aquí y voy a meter a uno, que va a ser, habíamos dicho que era Santiago con un 6, ¿no? Le voy a dar a añadir. Undefined variable GD en la línea 9. Obviamente algún fallo tenemos que tener. En la línea, claro, es que aquí hablo de GD, pero no la he creado. Crear la conexión a la base de datos, he puesto los datos, pero no he creado la variable GD. Se me había olvidado ese paso. Que es new pdo dsn, user, pw. El día que salga un código toda la primera sin warnings, será un éxito. Y ahora refrescas, a ver. Ahora bien, todo bien. Vamos a ver si todo bien. Si yo vengo aquí a mi base de datos y yo aquí hago un refresco, a ver. Mira, aquí está Santiago. Y por lo tanto, si yo me voy para atrás y me voy a mi listado, aquí aparece Santiago. ¿Sí? Lo único que a mí me gustaría que esto se hiciera automáticamente, es decir, que mi todo bien es que no me salga. Yo lo que quiero es que cuando ya haga y haga aquí, en vez de ponerme aquí un todo bien, aquí voy a poner un header, voy a poner aquí un location y que me vaya a listado.php. Es decir, que cuando haya todo bien, en vez de ponerme un mensaje que todo bien y que hago ahí, que me redirija, pues hago header, ¿no? Apunta a esta dirección, a listado.php. Entonces, de esta forma vamos a meter otro, vamos a meter a Álvaro, también muy majo. Álvaro, vamos a poner aquí 9,5. Sí, 9,5, o lo podemos ajustar, venga, un 9,5, Álvaro, y le vamos a darle añadir. Y aquí se me ha añadido, ¿ves? Álvaro directamente, y además ha ido y me ha añadido. Pues os digo que esa página es una página de controlador, es una página vista, porque el usuario no ve nada de eso, es decir, ve el formulario
ve la página nuevo, pero cuando inserta a alguien, me vuelvo directamente para el otro lado y ya me sale aquí. Y con esto, fíjate, ya tenemos esto bastante avanzado, ya tenemos dos partes del CRUD, el read y el create, ¿no? Ya puedo crear nuevos archivos y ver los archivos, los elementos que están creados en la base de datos. Y a la vez, obviamente, se van creando aquí en mi base de datos. Si yo refresco aquí la base de datos, aquí se han ido insertando. Es decir, que si yo comparto esta URL con algún amigo o lo que sea, va a poder verlo perfectamente. Estamos con esto. Pues vamos a ir al siguiente punto. El siguiente punto de toda esta parte es, voy para arriba, ya tenemos entonces todo este trasiego de información, ya tenemos el trasiego este, es decir, tenemos ya la parte de la C, la R, vamos a hacer la de delete, el borrar. Y atentos aquí porque hay que tener una cosa importante. Yo aquí voy a añadirle un botoncito, aquí, un botoncito, ¿vale? En el lateral, que desea eliminar, pero claro, yo este botón y este botón, es decir, tanto el de Pablo como el de Ángel, como los que vaya añadiendo por debajo, son todos iguales. Y claro, ¿cómo sé yo que si pulso este eliminar me va a eliminar este elemento? ¿O cuando yo pulse este me va a eliminar este elemento? Porque para eso tenía otro método de envío de información. Además del envío que hago de información en método post, cuando hago un formulario, yo tenía también otro método que era el get. Y acuérdate que el get funcionaba a través de la URL. Entonces, cuando yo vaya a eliminar, como yo lo que voy a decir es quiero eliminar, pero solo ese usuario, pues yo a través de la URL le voy a decir quién. Y para eso tengo que mandar parámetros. Entonces, ¿cómo envío parámetros a través de la URL? Pues para enviar parámetros a través de la URL, voy a poner aquí en naranja. Bueno, voy a bajar un poco más y lo hago aquí. Vamos a ponerlo aquí de repaso. Vamos a poner aquí envío de parámetros por la URL. Que esto es método get. Entonces, yo en vez de hacer un enlace, cuando yo tenga el enlace y enviar a la página eliminar.php, yo le puedo decir a esa URL, oye, te voy a mandar más información, te voy a mandar variables, te voy a mandar un array asociativo. ¿Y cómo se envía aquí el array asociativo? Pues para eso yo tengo que poner este signo. Voy a ponerlo en naranja más clarito. Tengo que poner un signo de exclamación, o de exclamación, de pregunta. Y al poner un signo de pregunta ya le estoy diciendo, oye, lo que vaya detrás de esto, todo lo que vaya aquí detrás, va a ser ya array. Y entonces yo aquí en array puedo añadir nombre, o sea, una clave y valor. Entonces yo podría poner clave igual valor. Ampersand. Clave igual valor. Depende los datos que quieras enviar. Ampersand. Clave igual valor. Y puedes enviar aquí toda la información que tú quieras, es decir, todas las que tú quieras. Yo en este caso, ¿qué es lo que quiero añadir solamente? Yo lo que quiero enviar es eliminar.php y lo que quiero enviarle es decir, joder, todo el rato las P's me las cambia PHP y voy a decirle, oye, voy a mandar el ID de la persona que va a ser el ID el 3 o el 5 o el que quieran. Entonces yo lo que envíe por ahí, luego yo eso se me va a generar en el archivo de destino, es decir, en la página de destino, eso me forma un array asociativo que es $_get, es decir, un $get que es un array asociativo con clave, valor, coma, clave, valor. Y se me genera así este array, pues con los campos que haya ahí, ¿no? Y yo puedo enviar ahí un montón de cosas. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto, la seguridad que tiene es muy baja, ¿no? Esto no tiene apenas seguridad, porque todo lo que envíe por ahí te lo pueden modificar o te lo pueden ajustar. Pero este tipo de envío se hace así. Entonces, cuando yo mande este eliminar.php, igual que aquí cuando yo mandaba por post, se me generaba un array asociativo con los campos del formulario y los contenidos de mi formulario, aquí se me va a formar un array asociativo, ¿sí? Que va a ser $_get, porque es por el método get, que va a tener un ID, joder, las Ds y las Ps me las cambia ahí, ID igual a 3 y voy a tener este array creado automáticamente. Entonces yo para añadir, hacer mi consulta y decir, oye, delete el usuario 3, ¿qué voy a hacer? Pues para hacer delete el usuario 3 voy a decir delete alumno where id sea igual a un parámetro i.
Y ese parámetro i, luego le voy a hacer una asociación, como he hecho antes. Vamos a poner aquí parámetro. Esto de nuevo, este i, es un parámetro como antes. Parámetro. Que tendré que hacerle el bin param para asociarle ese parámetro. ¿Sí? Es exactamente igual que lo que había hecho antes, pero ahora aquí con esto de envío de parámetros. Con esto de envío de parámetros. Vamos a ver que eso es una sección. Envío de parámetros, método get. ¿Sí? Pues vamos a hacerlo entonces nosotros directamente aquí en nuestro código. Entonces vamos a crear un nuevo código. Bueno, vamos a ir primero aquí a nuestro listado y aquí en la tabla de nuestro listado, aquí en cada una de las iteraciones, es decir, en este bucle, en este for each que yo estaba haciendo, voy a añadir una nueva columna. Voy a hacer aquí un td, es decir, que tenga el id, el nombre y uno más. Y este uno más le voy a meter aquí un enlace a. Le voy a meter un href, es decir, un enlace. ¿A dónde va a ir este enlace? Va a ir a este archivo eliminar. Aquí te das cuenta, he puesto las comillas simples. ¿Por qué he puesto comillas simples? Porque como estoy dentro de unas comillas dobles, para decir, tengo que ir como jerarquía de comillas, ¿no? Porque si yo pongo aquí una comilla doble, se va a pensar que esta que empezaba aquí, acababa aquí, y no. La que empieza aquí, acaba ahí. Entonces, por eso, yo aquí voy a poner comillas dobles. Si dentro quisiera poner más comillas, ya las pongo dobles, ¿no? Para que sepa cuál va con cuál, ¿no? Las que van dentro de dentro, pues tienen que irse turnando. Entonces, ahí son comillas simples. Entonces, aquí voy a decir que esto es eliminar.php. Voy a crear mi variable id igual a... ¿Y aquí qué voy a decir? Pues voy a poner que aquí va a ir, tengo que mandar el id, es decir, este elementito de aquí. Tun, tun. Y eso va a ir ahí puesto. Y aquí va a ser eliminar. Yo además a este enlace le voy a poner un class para ponerle un estilo que va a ser class eliminar, ¿sí? Para poder poner aquí arriba en los estilos, voy a copiar como este de nuevo, ¿no? Voy a poner algo así como el de nuevo. Voy a poner aquí un class que va a ser eliminar. Y se lo voy a copiar al de nuevo. Le voy a decir, mira, background. En vez de... Le voy a poner un dark red. Un oscuro rojo. Un color del texto white. Para que el texto me lo ponga en white. Un text decoration none, es decir, que no me subraye ni nada, y un padding me lo voy a poner como el otro, voy a poner un poquito, bueno, sí, igual, 3 píxeles arriba y abajo y 8 píxeles en la izquierda y en la derecha. Y le voy a poner un border radius de 3 píxeles. ¿Sí? De 3 píxeles. Y luego voy a decir que cuando este botón eliminar alguien esté encima, dos puntos hover, cuando alguien esté encima, ¿sí? Voy a decir que el color del texto se vuelva red, que el background se vuelva white, y entonces le voy a decir que tenga un border de 2 píxeles solid red. Es decir, 2 píxeles de borde red. Es decir, como que se haga una inversión de los colores. Le he guardado y voy a ver cómo me ha quedado. Vamos a ver cómo ha quedado. Yo estoy aquí. Mira, ahí está mi botón de eliminar. Y así, mira, cuando yo paso por encima, ¿ves? Que me hace el hover igual que aquí. Oye, pues me gusta más este hover que he hecho que este. Lo puedo cambiar ahí. Vamos a cambiar este otro hover. Vamos a cambiar este otro hover. Este otro hover aquí voy a poner en el de eliminar, no. En este voy a poner el color de fondo. Lo voy a dejar. No, vamos a cambiar. Color va a ser white. No, el color va a ser dark blue. El color va a ser dark blue. El background va a ser white. Y el border le vamos a poner 2 píxeles solid dark blue. Y aquí este en vez de red también vamos a ponerle un dark red, porque así queda como más consistente. Y este border radius del nuevo enlace, en vez de un 10%, también le puedo poner un 3 píxeles. Y fíjate qué bien me va a quedar así. Mira qué bonito. Cambio ahí, ¿ves? Me queda como más redondito. Mira qué bonitos estos diseños que hemos hecho con 4 líneas de CSS de repaso. ¿Sí? Y vamos a probar entonces, es decir, cuando yo pulse en cualquiera de estos, si te fijas aquí abajo, aquí abajito a la izquierda, del todo de la pantalla, ahí abajito, fíjate, cuando yo pongo aquí el botón en el primero, eliminar, me dice localhost root eliminar
ID1. Cuando bajo al segundo dice ID2, ID3, ID4. Es decir, la URL va cambiando. ¿Por qué? Porque yo aquí cuando he hecho mi bucle, aquí me vengo a mi bucle, yo cada uno en la dirección a la que va es eliminar.php, abro al array asociativo ID y cada uno tiene su valor de la raya ahí diferente. ID1, ID2, ID3. Pues una vez que tengo esto, vamos a crear ese archivo eliminar. Vamos a dar archivo, new file, eliminar.php. Le voy a dar a guardar, eliminar.php. Y este, como no es un archivo vista, que es un archivo controlador, es decir, no tiene vista, es directamente un PHP, vamos a crear aquí. Para ir un poco más rápido, voy a irme aquí al de añadir y voy a copiar esta primera parte, que eso es exactamente igual. El paso 1, bueno, todo, es que es casi todo igual. Voy a copiar todo el archivo y lo modificamos. Me vengo aquí al de eliminar y lo voy a pegar. Entonces el paso 1 de crear la conexión es exactamente igual. Yo creo la conexión, el enlace, la contraseña, tal. Lo que sí que cambia es, obviamente, el SQL. ¿Cómo va a ser el SQL en este caso? Es delete from alumno where id es igual a 2.id, que es el parámetro, o a 2.id, ¿no? Para hacerlo igual. Yo preparo la consulta, lo único que aquí en vez de haber dos parámetros, solo hay un único parámetro. Es decir, voy a quitar uno de los parámetros, solo hay un único parámetro. Hay un único parámetro que es el id. ¿Y el id por dónde me llega? Aquí en vez de llegarme por $post, me llega por $get, porque yo lo mandé a través de la URL. Y aquí se va a llamar esto id. ¿Sí? Y aquí, si todo ha ido bien, que me devuelva otra vez al listado. Y si no, pues hubo un error en la base de datos. Y con esto ya debería funcionar. Entonces, vamos a hacer la pruebita. Es decir, aquí, cuando yo pulse aquí, lo que va a hacer es ir a eliminar.php, pregunta id1, ¿sí? Pregunta id2, pregunta id3, pregunta id4, y lo que va a hacer va a ir ahí, va a hacer la consulta a la base de datos, y si todo ha ido bien, va a volver. Vamos a ver, seguramente hay algún fallo. Voy a darle a borrar a Álvaro. Obviamente hay un fallo en la línea 2. Vamos a ver qué ocurre en la línea 2. Claro, pues que he puesto, hay dos PHPs, vamos a quitar uno de ellos. Claro, al copiar y al pegar no me he dado cuenta y hemos metido dos PHPs. Vamos para atrás otra vez, vamos a ver si ahora funciona. Ahí está, ves que Álvaro se fue. Elimino a Santiago ahora, a ver Santi, adiós. Se fue Santi. Y le puedo volver a crear si quiero, entonces puedo venir aquí a Santiago. Este es un nuevo Santiago. Su nota, un 5,2. Casi, por los pelos. Le añado y ahí me aparece ya Santiago. Uy, Santiago, me he equivocado. Debería ser Santiago. Pues vamos a ir a por la última parte de esta clase, que es la parte de editar. Es decir, la parte de editar. Además, con un diseño que es bien molón lo que estamos haciendo. Fíjate qué diseños. Este botón le podemos haber puesto con los estilos del otro lado, pero bueno, vamos a hacer un diseño último que es el diseño de editar. Entonces, para editar, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a irnos aquí a nuestra planificación, a ver qué nos dice aquí la planificación, y para editar lo que nos queda es, ya tengo esta parte de crear, tengo esta parte de eliminar y me falta esta parte de editar. Esta parte de editar es la más fácil, ojalá la más fácil. La más difícil porque tiene los mismos pasos que el de crear, pero tiene un paso extra adicional, que es el de obtener aquí los datos que ya están creados, ¿sí? Esos datos que ya están originalmente en la base de datos. Entonces, vamos a añadir primero un botón aquí en la parte de listado, que cuando yo pulse me venga aquí a editar. Para crear este editar.php lo que voy a hacer va a ser copiar esta vista de nuevo, porque es exactamente la misma vista. Lo que voy a cambiar esto, voy a cambiar que tenga aquí y vamos a añadir un poco más de información. Pero voy a copiar esta vista exactamente igual. Y por último, vamos a crear este guardar.php, que va a ser el action al cual yo envíe esta información. Es el action y ya me va a volver para allá. Entonces, pues vamos a ir haciendo. Primero de todo, vamos a ir a por los botones estos verdes que va a haber ahí. Pues vamos a hacer los botoncitos en el listado. Entonces me vengo aquí a mi página principal, al listado, y aquí ¿qué voy a hacer? Pues voy a copiar la última fila de los bucles, voy a copiar la última fila de los bucles, la voy a pegar aquí y en vez de llamarse class eliminar va a ser class editar, y aquí esto en vez de ir a eliminar va a ir a editar.php su fila y aquí va a ser editar.php. Vale, ¿cómo hago esto de editar? Pues me voy a venir aquí arriba y voy a cambiar los estilos. Es decir, este de eliminar y eliminar hover lo voy a copiar y lo voy a pegar. Copiar y lo voy a pegar aquí abajo. Pero en vez de llamarse eliminar se va a llamar editar. Y este editar hover. Y entonces aquí este va a ser un dark green. Mira, dark green. White, text decoration known, el borde tal, y aquí ahora va a ser al revés. Cuando... color
un dark red, vamos a cambiarlo, que este va a ser otra vez un dark green, que queda más bonito, el background white y el borde dark green. Es decir, que en este caso todos los colores sean verdes oscuros, ¿no? Que todos los colores en este caso sean verdes oscuros. Vamos a ver cómo quedaría aquí así, con estos cambios. Claro, cada vez voy editando más rápido, ¿ves? Aquí ya me salen dos de estos, tengo los de eliminar y aquí en este caso tengo los de editar. Claro, cuando yo edito ocurre exactamente lo mismo que para eliminar. Yo tengo que decir, oye, ¿qué persona quiero editar? Fíjate ahí abajito a la izquierda tengo que decir, oye, quiero editar el 1, oye, quiero editar el 2, oye, quiero editar el persona 3. Es decir, que cuando yo hago estas ediciones, yo aquí a editar también le tengo que mandar al parámetro, le tengo que poner aquí un pregunta id igual a 2. Igual que aquí tengo que poner a quién quieres eliminar. Hay que decir a quién quieres eliminar en cada caso. Es decir, en eliminar yo voy a decir eliminar el 2, aquí en editar voy a decir, oye, voy a editar a el número 2, o voy a editar al número 3, o voy a decir, pero tengo que decirle a quién voy a eliminar. En este caso, a quién voy a editar. Para yo aquí, ¿por qué tengo que saber a quién voy a editar? Porque yo tengo que saber de quién voy a sacar esta información. Entonces, yo aquí antes de nada, como viene en la teoría, tendré que hacer un select de la información. ¿Sí? Voy a hacer un select de la información y exactamente igual cuando yo le dé a guardar, aquí en guardar tengo que decir, oye, los datos que yo he recogido en mi formulario, ¿a quién se los voy a guardar? Es decir, aquí le tendré que mandar un ID2, es decir, joder, las Ds y las Ps, un ID2 le tengo que decir, oye, ahí guárdame ese ID2. Entonces, vamos aquí con esto, que ya tengo yo aquí puesto ID2, ID3. Entonces vamos a crear ese formulario. Entonces vamos aquí a añadir un nuevo archivo, new file, vamos a guardarlo, que se va a llamar editar.php. Le voy a poner aquí el último para organizar la información, este de editar igual y este último. Y aquí hemos dicho que el de editar lo que voy a hacer va a ser copiar literal este formulario. Entonces voy a irme aquí, voy a copiar el formulario, copiar y se lo voy a pegar aquí. Pum. Es decir, el de nuevo lo voy a copiar aquí. Lo único que en vez de nuevo, voy a quitar este de nuevo. ¿Y qué voy a ponerle? Pues le voy a poner editar alumno. Editar alumno. Pues ya lo tengo. Editar alumno. Muy bien. Y lo que habíamos dicho es que aquí debajo de este lo que voy a tener que hacer es hacer una consulta para tener los datos actuales del alumno. ¿Y cómo hago una consulta? Pues hago un PHP aquí en el medio de todo. Entonces voy a hacer aquí un PHP, voy a hacer aquí una conexión a la base de datos que lo voy a copiar de este de eliminar. Voy a venirme aquí a eliminar y voy a copiar esto. El paso 1 y el paso 2, el paso 3 no, porque aquí yo no quiero que retorne. Voy a copiar este paso 1 y este paso 2, voy a venir aquí y los voy a pegar. Aquí, ¿por qué no se me ve bonito? Pues mira, si no se me ve bonito es que quizá no tengo la vista, el lenguaje bien puesto. Entonces voy a venirme aquí a View, voy a venirme a Syntax y ves, yo la sintaxis la tengo de HTML. Es decir, la sintaxis yo no quiero que sea HTML, yo quiero que me colore también el PHP. Entonces voy a venirme aquí más abajo y voy a buscar aquí, mira aquí PHP y le voy a decir, oye, yo quiero un PHP ahora y así. Y me lo colorea también con los colorcitos de PHP, en View, Syntax y coloreo como PHP. Entonces digo, oye, me conecta a la base de datos, pero aquí lo que voy a hacer va a ser un select todo from alumno where id es igual a id. ¿Sí? Es decir, me obtengo el id de algún sitio. Es un parámetro. Es decir, obtén todos los datos de la tabla alumnos cuando su id sea ese. Preparo la consulta, como siempre. Le meto los parámetros, que en este caso el get me está viniendo por el id me está viniendo por la URL, entonces viene desde arriba, viene por un parámetro get y ejecuto. Si todo ha ido bien, yo aquí voy a decir que los datos, es decir, los datos que a mí me llegan van a ser resultado consulta punto método fetch. Fetch, ¿qué hace? Convertirme mi resultado consulta en un array asociativo. Para yo poder imprimir aquí ahora en cada uno de estos inputs, poder insertar ahí los datos. Es decir, datos, sí, lo que hace el fetch es convertir. Siempre que utilizo esto es porque la consulta de la base de datos me devuelve una única línea. Me devuelve una única línea. Si yo quisiera que me devolviera más de una línea, como es el caso del read, ¿no? Como es el caso del read, yo aquí en el read lo que hacía para devolverme varias líneas, hacía el for each. Entonces cuando hago un for each, aquí al hacer el for each, me convierto cada una de las líneas en un array asociativo.
pero yo aquí no tengo ese for each para convertir cada una de las líneas en un array asociativo. Entonces, por eso aquí en editar, para convertirme la única línea que me llega en un array asociativo, tengo que hacer fetch. Y ahora desde entonces he conseguido que este datos sea un array asociativo con los campos que tengo, es decir, datos ID, datos nombre y datos nota. Entonces, de esa forma, lo que yo voy a hacer ahora es editar estos campos, este input, añadirle los datos que yo tengo. Y lo voy a enviar, en vez de enviarlo a añadir.php, que era el este anterior, en vez de este añadir PHP, ¿a dónde lo voy a enviar? Lo voy a enviar a, no se ve, a guardar.php con diciendo que usuario voy a guardar con este ID de por ahí. Entonces yo aquí en añadir.php le voy a decir que también tiene que ir con ID igual a, y aquí tengo que hacer un PHP para hacer un echo, es decir, que me imprima el datos ID. ¿Sí? Es decir, que me imprima el datos ID. Es decir, que la usuario, en vez de ser añadir, sea guardar, habíamos dicho, ¿no? Guardar. Pregunta ID, y ahí que me imprima, me haga un printf, pero claro, para hacerme un printf, un echo, yo le tengo que decir, oye, que lo que te voy a poner ahora es PHP, igual que ahí pongo, entonces aquí digo, oye, hay un PHP con el echo, ¿sí? Y lo voy a mandar ahí, eso por get, el ID por get. Y luego aquí, cada uno de los campos estos, le tengo que meter un value, decirle, oye, el dato que yo quiero que tengas es igual un PHP, y aquí le voy a meter un echo, datos, nombre. Y exactamente igual, lo pongo así para que se vea mejor quizás. Y aquí con este me va a pasar exactamente lo mismito. Porque yo aquí le voy a poner, después de este type, puedo poner aquí un value en cualquier posición. Y le voy a meter aquí un PHP con un echo. Y yo aquí quiero un datos nota. Sí, bueno, y a cada uno le tengo que poner su punto y coma siempre, ¿eh? Que si no luego me da errores. Siempre que yo hago un scripting de PHP, tiene que acabar cada uno con su nota. Y aquí en vez de añadir va a ser un guardar. Entonces, en cuanto yo hago esto, este formulario que me va a enviar a guardar.php con ese dato en el get, esos dos datitos que vengan ahí, Entonces, vamos a crear este archivo guardar.php, que era un archivo PHP, un controlador que no va a ver el usuario, archivo, new file, vamos a darle archivo guardar como, que va a ser este guardar.php, que va a ser un PHP, que va a ser exactamente igual que el de eliminar. Vamos a copiarlo y a pegarlo aquí. La consulta a la base de datos es igual. Lo único que aquí la consulta, en vez de ser delete from, ¿qué va a ser? Insert into. No, insert into no. Es update alumno set. Y aquí le tengo que poner nombre igual a nombre, coma, nota igual, dos puntos, nota, where id es igual, dos puntos, id. Esa es mi nueva consulta SQL, la preparo y aquí en los parámetros, cierro esa, y aquí en los parámetros voy a meter varios, es decir, voy a tener por un lado mi id, por otro lado, pero ya este viene por $_post, que viene el nombre, y otro que viene por $_post, que viene la nota. ¿Por qué? Porque get lo había mandado a través de la URL, el ID, pero en cambio estos dos vienen a partir de lo que ha rellenado el usuario por el formulario. Es decir, el editar mezcla tanto la parte de eliminar como la parte de insertar. Porque insertar solamente tenía la parte de post, eliminar solo la parte de ID y aquí mezcla las dos. Porque además de coger información de un formulario para el post, también tengo que coger información de la URL para ese get. Y entonces aquí lo ejecuto, si todo ha ido bien, vuelvo al listado y si no, pues me voy para atrás. Vamos a ver si funciona. Vamos a comprobar si funciona. Vamos aquí a refrescar. Voy a venir aquí a editar este de Santiago, que me había equivocado. ¿Ves? Aquí, cuando yo abro, aquí están con los datos que aquí he creado. Si yo entro en Ángel, es la misma página, editar.php, pero con los datos de Ángel.
Si yo entro en Pablo, entro y sale con los datos de Pablo. Es decir, depende con quién esté entrando, veo unos datos u otros. Entonces yo aquí le voy a dar al de Santiago, voy a cambiar este de Santiago, voy a poner aquí una A de Santiago y le voy a subir un poquito la nota a 5,5 y le voy a dar a guardar. Cuando le dé a guardar, obviamente hay un error, no se podía ver sin un error, y te dice que en la línea 15 hay un error, ¿no? Y te dice invalid parameter number. Vamos a ver qué pasa en línea 15 con los parámetros. Claro, que todos se llaman, mira, ID, ¿no? Claro, que te dice que aquí hay más parámetros y que los parámetros no cuadran. Obviamente este es el nombre y obviamente esta es la nota, ¿sí? Eso pasa por el copiar y el pegar, que obviamente no funcionan. Vamos a venir aquí a refrescar, le digo que sí, y ahí me cambia ya Santiago y 5,5. Es decir, si le quiero quitar el 2 y le quiero poner un 3,25 o un 3,4, le voy a dar a guardar y ahí está. Le quito el 2 y directamente tengo. Y con esto tengo mi CRUD completo en el que hemos trabajado HTML, hemos hecho CSS y hemos editado y eliminado pues diferentes elementos de mi CRUD. Lo que nos quedaría para un siguiente capítulo o una última clase sería poder editar o eliminar en función del usuario. Es decir, que yo aquí no quiero que todo el mundo que entre al listado vea eso. Es decir, que para poder editar esto tengas que hacer tu usuario y contraseña. Es decir, tengas que estar registrado. Entonces, en la siguiente clase lo que se trabajará será la parte de crear usuarios y registrarte, ¿no? Unos usuarios que puedas registrarte y si estás registrado puedas editar o no. Y si no, pues cerrar la sesión. Es decir, trabajaremos con sesiones. Muchas gracias por esta clase y nos vemos pronto más adelante. Un saludo.